Bueno, prometimos tanto que no nos quedó más remedio que cumplir. Aquí estamos con la diputada Victoria Donda, gracias por acompañarnos. El diputado Oscar Aguad, el profesor Martín Becerra. Gracias por estar, A los tres. 7 de diciembre, cuestión Becerra, ¿cuestión política o cuestión judicial? Falta una semana. Es una cuestión política que tiene una derivación evidentemente judicial y que, desde mi punto de vista, esa derivación judicial va a continuar un largo tiempo. Posiblemente ahora está concentrada en el tema del artículo 161, en un artículo, y desde mi punto de vista vamos a pasar a un escenario en el que la atención de la justicia y los recursos administrativos de los distintos grupos, Clarín, pero otros grupos también. Son como 20 y pico, ¿no? Sí, claro. Que tienen que adecuarse. Sí, sí. Seguramente los litigios a partir del 10 de diciembre en adelante van a estar centrados en diferencias entre lo que el grupo propone como proceso de adecuación y lo que el Estado, el directorio de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, le admite, o los condicionamientos que le pone, y seguramente también el calibre, el temperamento con que el Estado evalúe los distintos planes, digamos, si evalúa todos parejamente o si lo hace de manera discrecional, seguramente eso también va a dar lugar a recursos, amparos, etcétera. ¿Donda? Política. ¿Judicial o política? No, política. Política que, obviamente, como muchas cuestiones políticas, desde la nafta hasta otras cosas, se van a dirimir. Una parte en la justicia, pero el otro tiene que ver con decisiones políticas, porque no solo se está discutiendo, si bien es lo que más concentra la atención, el artículo 161 bueno, y no solo se está discutiendo en la justicia, sino que lo que se está discutiendo es la aplicación o no aplicación de una ley vigente hace 3 años. No, porque parece que la ley entra en vigencia el 7D, y la verdad es que la ley está vigente hace 3 años, aunque el gobierno, que es el responsable administrativo de hacer cumplir la ley, no haya hecho nada. ¿Aguad? Bueno, es una ley absolutamente política, porque persiguió desde el inicio silenciar a los medios que el gobierno no quería que dijeran lo que el gobierno no quería escuchar. Es tan política esta ley que creo que va a formar parte de las campañas electorales del 2015. Los candidatos a presidente van a poner en su plataforma derogar la ley de medios. Así que yo no tengo ninguna duda que esta es una ley absolutamente política que tiene derivaciones judiciales. Bueno, puedo intervenir. Claro, sí, estamos para no estoy de acuerdo con lo que plantea el diputado Aguad, en el sentido de que podría estar de acuerdo solamente en el sentido de que toda ley es política, digamos, en un sentido amplio, una ley que votan los poderes del Estado, que se discute y se vota por una mayoría contundente en el Congreso de la Nación, que promulga el Poder Ejecutivo, es una ley política, igual que todas las leyes que sanciona el Congreso de la Nación. Es una ley que reemplazó una norma que tiene origen en la dictadura militar, esto no hay que olvidarlo. Una norma que fue empeorada sistemáticamente desde el 89 y hasta el gobierno de Néstor Kirchner incluido, con distintas enmiendas, muchas de ellas por decretos, pocas por ley, y que conformaba un cachivache normativo. Esta ley del año 2009 es una ley que reemplaza aquel escenario, que plantea, digamos, si fuera verdaderamente un objeto de escarnio como el que plantea el diputado Aguad, no entiendo cómo los responsables de libertad de expresión de la ONU y de la OEA elogian tanto el texto aprobado en el Congreso de la Nación. Yo coincido con lo que dice la diputada Donda en el sentido de que una cosa es el texto de la ley, una cosa es el contenido que plantea la ley, que es respetuosa de la libertad de expresión, que amplía el derecho a la comunicación, y otra distinta es la aplicación que ha decidido el gobierno desde el año 2009. Yo creo que hay una contradicción importante entre lo que dice la ley y la aplicación de las políticas de comunicación a partir del año 2009 por el gobierno. ¿Y dónde estaría esa contradicción? Porque no es una cosa que uno escuche muy seguido esto, es interesante, por eso le pregunto. Sí, entre la ley y lo que hace el gobierno, que dice ser el defensor de la ley. El gobierno fue el principal impulsor que tuvo la ley, el principal apoyo político. Claro. Pero voy a poner varios ejemplos. La ley establece una prioridad para actores sin fines de lucro. Eso, que no se debate demasiado,
constituye una ampliación del derecho a la comunicación. Digamos, en la es Argentina, históricamente, ONGs, sindicatos, organizaciones de la sociedad, cooperativas. Es decir, sectores de la sociedad que estaban proscriptos del acceso a las licencias de los medios de comunicación. Bueno, la ley lo reconoce, o sea, amplía ese derecho. Sin embargo, desde 2009 hasta ahora, poco se ha hecho en la materia. Otro ejemplo, la ley establece, por primera vez en la historia de la Argentina, que los medios de comunicación gestionados por el Estado no tienen que ser gubernamentales, tienen que estimular la diversidad, tienen que estimular el pluralismo. Poco vemos representado en la programación de los canales gestionados por el Estado de lo que dice la ley. Otro ejemplo, la ley establece que las operadoras de televisión por cable tienen que tener una tarifa social para los sectores sin fines para los sectores de menores recursos de la sociedad. Poco se ha hecho en la materia. Entonces, otro ejemplo, el tema de la transparencia. La ley obliga a los licenciatarios de medios de comunicación a brindar información acerca de quiénes son sus accionistas. En parte, el debate que estamos teniendo acerca de Telefónica, Moneta, Cristóbal López, Spolsky, etcétera, etcétera, es un debate que no deberíamos estar sosteniendo a 3 años de sancionada una ley que establece la obligación de brindar información sobre los accionistas de los medios. Es decir, es una información elemental que tendría que estar disponible. Y el último que pongo para no abusar, la ley establece que antes de abrir concursos, el Estado tiene la obligación de brindar un plan técnico. Un plan técnico es un mapa de frecuencias que permite saber a quién se van a destinar las frecuencias, cuándo, cómo, en qué provincias, con qué prioridades. Bueno, esa información que es básica para la aplicación de la ley no ha sido dispuesta por el gobierno. Entonces hay una contradicción entre la política que ejerce el gobierno y lo que dice el texto de la ley. Está claro, gracias. Ahora, le pregunto a Aguad y a Donda. Yo digo, a ver, si el texto de la ley es tan bueno y tan claro, ¿por qué es tan traumática la posibilidad de aplicarla y tan confusa en algunos aspectos? Porque, bueno, usted lo decía, interpretaciones que se hacen alrededor de un mismo texto o de un mismo artículo. ¿Por qué? Digo, ¿por qué si hay una buena ley es tan complicada la instrumentación de la ley? A ver, yo explico para no quedar... Está muy bien el argumento técnico de Becerra, pero las leyes no son estancamientos aislados del conjunto. La Argentina necesita volver al mundo, recrear la confianza, recrear la seguridad jurídica, tener estadísticas confiables, tener libertad de expresión, tener una justicia independiente. La ley de medios es una cuestión que no es prioritaria para la Argentina, pero sí es prioritaria a la hora de tener todos estos elementos que, recreada la confianza, pueden atraer inversiones y hacernos volver al mercado de capitales. Y además impedir que se fuguen capitales de la Argentina. Esta es la prioridad que tiene que tener hoy la Argentina. Entonces, si yo fuera candidato a presidente, hay que derogar la ley de medios, hay que generar confiabilidad de las estadísticas en la Argentina, hay que volver a la independencia del Poder Judicial, hay que volver a tener presupuesto en la Argentina. Estas son las prioridades que tiene el país para alguien que quiere ser presidente. Por eso yo digo, si yo fuera candidato a presidente, en mi plataforma está la derogación de la ley de medios, porque el país no necesita eso como una prioridad. Quizás la podamos discutir en otro tiempo. ¿Dónde? Miren, la verdad es que yo creo que el país necesita muchas cosas. Necesita una justicia independiente, necesita recuperar la confianza en las instituciones, necesita construir democracia. La base de la construcción democrática es, sin lugar a dudas, el derecho del acceso a la información. A eso apunta la ley de medios. Una ley de medios que es perfectible. Nosotros la hemos discutido y la hemos discutido mucho. Cuando ellos introducen el capítulo de las telefónicas, por ejemplo, que le permitía a las telefónicas participar del negocio audiovisual, nosotros planteamos que así no la votábamos de ninguna forma hasta que lo sacan. ¿Cómo encuentran el vericueto para hacerlo? Forzando interpretaciones. Vos preguntabas hace un rato, bueno, si la ley es tan clara, ¿cómo puede ser que despierte tantos problemas? ¿Cuántas leyes claras tenemos y no se aplican o se aplican mal en el país? Yo pregunto, ¿cuántos corruptos en la política hay y no hay ningún tipo preso? ¿Por qué? ¿Porque tenemos malas leyes? No, tenemos leyes. El problema es que no se cumplen. Esta ley no se está cumpliendo. Digo, Becerra, el profesor Becerra decía, bueno, a ver, nosotros acá tenemos algunos grupos. Vamos a nombrar algunos. Cristóbal López.
pudo comprar la cantidad de radios que compró con esta ley, no podía. El AFCA lo autoriza en incumplimiento a la ley. Moneta, Garfunkel, ¿podían comprar y hacerse con todas las radios que, digamos, con el paquete de radios que se hicieron? No podían, están en incumplimiento de la ley. Yo decía y ponía en énfasis en que la ley está vigente hace 3 años, porque, por ejemplo, Telecentro, que tiene el triple play, sí, también prohibido por la ley, digamos, por ley no podría estar, hace 3 años que está en incumplimiento. Y sin embargo, Sabatella, que hoy es titular del AFCA, dice, lo estamos estudiando. ¿Cuántos años va a llevar estudiar el caso, un caso que está en flagrante contradicción con la ley de medios? Algo que me parece fundamental y que poco se dice cuando se habla de la ley de medios. El 33% del aire debería estar ocupado por las asociaciones sin fines de lucro. Sale 140.000 o 70.000 pesos el pliego para presentarse a sorteos. ¿Cuáles son las asociaciones sin fines de lucro que tienen ese dinero para presentar el pliego a sorteo y después sostener la programación durante todo el año? Hablemos de la televisión digital y quienes pudieron entrar al negocio de la televisión digital. ¿A quiénes se les abrió? No, para nombrar algunos canales, se le abrió a 360, digo, de una empresa conocida, amiga del gobierno, el canal de la UOCRA, Paca Paca, Inca TV, digo, son todos canales que están ligados al gobierno. Ahora, ninguna de las televisoras comunitarias pudieron entrar a que su señal sea emitida por la televisión digital. Eso es incumplimiento de una ley que apunta a generar que más voces puedan ser escuchadas. Yo no voté la ley de medios para que Cristóbal López tenga más medios de comunicación. Yo la voté para que se sepa qué es lo que está pasando en Chubut. En Chubut hace 2 días reprimieron por, digamos, la megaminería, porque la gente se opone a la megaminería y no lo pasan en ningún medio. Para eso votamos la ley de medios. La ley de medios sí sirve para eso si hay gente responsable que la aplique. Debería pasar el chivo, pero no lo voy a pasar, no importa. Digo yo, en ese marco, y le pregunto a los tres, casi ya en la tercera y probablemente última ronda que tengamos, ¿cómo se interpreta el 7D? Por lo que el gobierno ha hecho del 7D, esta construcción previa del 7D, en el marco de lo que ustedes mismos están exponiendo. Yo creo que el gobierno hasta ahora ha venido desarrollando una política de medios que está muy asociada a lo propagandístico, fútbol para todos, la profusa publicidad oficial que tiene, y convierte al 7D en una fecha que yo ignoro cuál es la eficacia política que pretende, porque lo más probable desde mi punto de vista es que no el 7, sino el 10, el 10 de diciembre a las 10 de la mañana, cuando vence, claro. Muy probablemente, digamos, lo que observemos es un pasaje de una contienda abierta entre el gobierno y el Grupo Clarín a una especie de foquismo administrativo y judicial, en donde, digamos, de una guerra enfrentados cara a cara, van a pasar a mucho recurso administrativo y judicial con una buena capacidad de trabajo para los equipos de abogados de ambas partes. Por lo tanto, yo creo que el 7D es difícil que observemos novedades importantes en cuanto a la estructura de medios. Es decir, si lo que se prometía es que el 7D, que había que esperar 3 años para una fecha mítica, observar todos los cambios que no observamos hasta ahora, es difícil que eso pase de un día para el otro. Ojalá haya un temperamento distinto en el Estado, no solo en el gobierno, también en la justicia. La integración muy reciente de los órganos de aplicación y control de la ley, de la comisión bicameral, la presencia de la oposición que se resistió a integrar los órganos de aplicación y control republicanos establecidos por la ley, la presencia ahora en el directorio de AFSCA y en el directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, espero que sean un escenario de cambio y para que la ley se aplique de forma pareja. Yo creo que lo mejor que le puede pasar en general al proceso actual es que haya una aplicación pareja de la ley, y no me asusta el hecho de que se insista en que, bueno, pero ¿para qué tenemos una ley si no se cumple? Porque las leyes indican que se legisla y se, digamos, institucionalizan derechos. La Constitución Nacional tiene un montón de artículos que no se cumplen.
que son derechos sobre los cuales nosotros exigimos cumplimiento como ciudadanos, y esta ley contiene derechos que hay que exigir que se cumplan. ¿Aguad? Bueno, yo creo que nunca existió el 7D. El 7D es una cosa que está en el delirio de Sabatella y de algún otro funcionario del gobierno. La Corte lo que dijo, yo creo en la inconstitucionalidad del 161 por lo pronto. La Corte lo que dijo, acá hay que dictar sentencia en algún momento. Señor, tómese hasta el 7 de diciembre para dictar sentencia. El gobierno, o Sabatella, interpretó que ese día, si no había sentencia, podía ejecutar al Grupo Clarín. Es un delirio. ¿Qué hizo el gobierno para que esto se pudiera dar? Desmanteló un fuero entero de la justicia federal argentina para que no hubiera sentencia. Inédito. Jamás, no hay antecedente en la historia del país que se pueda haber hecho esto. La Corte echó más luz sobre esta cuestión. Si no hay sentencia, el 7 de diciembre hay denegación de justicia. ¿Qué es la denegación de justicia? Un delito. Un delito que está en el Código Penal. A ver, si Sabatella quiere ejecutar lo que él dice que puede ejecutar, va a ser coautor del delito. Lo único que puede hacer Sabatella en su delirio es confiscar la empresa que quiere apropiarse, mandar una ley al Congreso y expropiarla. Otro delirio. No hay 7D, nunca hubo 7D. Mira, la verdad es que yo creo que esto lo tiene que dirimir la justicia, no creo que sea el 7D, coincido con Martín en eso. Una sola aclaración, nosotros desde la oposición, desde el Frente Amplio Progresista, quisimos siempre integrar la bicameral de seguimiento de aplicación de la ley, una bicameral que se reunió 2 veces en 3 años. La segunda vez que se reunió fue para impugnarnos a Alejandro Pereira, al doctor Pereira, que es uno de los miembros que nosotros proponemos para el directorio. Con razones, ¿no? Lo impugnaron con razones absolutamente infundadas y en realidad porque es uno de los abogados que más conocen de la ley porque estuvo en la fundación de lo que, en realidad en la semilla de lo que es hoy la ley de medios. Si el 7D sirve para que se dé un debate acerca de qué son los medios de comunicación, precisamente medios, para que todos podamos tener información, bienvenido sea, y creo que acá hay un sector muy interesado en que la ley de medios no se aplique, que es el propio gobierno nacional, porque si hay alguien que está incumpliendo la ley de medios por los medios públicos y cómo los utiliza y por, digamos, las facilidades que le da a los amigos que son privados, es el propio gobierno nacional. Después hay grupos privados que recurren a la justicia, como puede hacer cualquier particular en algo que no está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que no haya monopolio, creo que para eso tiene que servir la ley, ni monopolio de ningún tipo. A los tres gracias por la claridad. Digo, se entendió todo lo que quisieron decir. Absolutamente, en un tema árido. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros de acá tenemos que ir tenemos que ir allá. Tenemos que dar premios. Sí, vamos a premiar. Mientras nos vamos para allá, director, vaya poniendo la medalla de oro. Sí, y si escuchan ruidos porque nos caímos. Sí, señor.